Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y sentí mucho hacer este video para empezar a compartir mi experiencia con recordar vidas pasadas. Es algo que sucedió de manera natural, espontáneo, algo que yo no estaba buscando, pero bueno, me abría eso y, y bueno, lo voy a compartir acá por si le resuena a alguien hace rato que siento que lo tengo que hacer. Y bueno, en el año 2019 em, yo estaba llevando a mi perrito al veterinario porque llevaba unos días muy mal. Lo subo al coche en el asiento de atrás, yo me quedo en el asiento de atrás con él, intentando controlar que respirara, poniéndole las manos en su pancita. Y como les digo, o sea, con esta ilusión de control que tenemos, le puse las manos. Y en eso que íbamos al veterinario, él deja de respirar y yo empiezo a gritar y a llorar, porque me doy cuenta que había dejado el cuerpo. En ese momento para mí, él había muerto. Hoy entiendo que simplemente su alma, su conciencia que vino a acompañarme en esta vida, había dejado el cuerpo. Pero en ese momento, para mí, él murió. Entonces yo empecé a gritar, a llorar, a dar órdenes de control, de que se apuraran para llegar al veterinario, porque yo quería hacer el trabajo de Dios, quería salvarlo, que siguiera viviendo, quería decidir. Eh, pero inmediatamente y simultáneo a eso, que yo le pongo las manos en la pancita y siento eso y empiezo a gritar, hubo una voz interna muy grande que me dijo que eso no era la vida real. Era una voz clara, tranquila, pero muy firme. Una voz que no tenía duda y era muy interna y me dijo, esto no es la vida real. Y me lo repetía. Mientras yo gritaba, esa voz me repetía eso. Pasaron unos meses, no mucho tiempo, y me llega una chica que abría registros akáshicos, algo que yo nunca en mi vida había escuchado, algo a lo cual yo jamás había estado interesada. Ni sé si prestaba atención cuando alguien hablaba de espíritu, alma, universo, energía. Quizás no prestaba atención porque no lo recuerdo, aunque después empecé a entender muchas cosas que me pasaban y que yo creía que yo era rara, problemática. Entonces escucho de esta chica, ella le abre los registros a mi perro, pero no sé, yo estaba abierta a eso. Y además lo que salió fue tan bonito, tan maravilloso, que me trajo una intuición de que me acercara a eso. Voy a verla, a esta chica muy amorosa, le agradezco un montón que me haya ayudado en ese momento. Ella hacía Reiki, entonces voy a hacer una sesión de Reiki con ella. Y en esa sesión de Reiki, en un momento yo dejo estar en mi cuerpo y estoy en el cuerpo de un hombre que está tumbado en la orilla de un mar, en Australia. Pero estoy en ese cuerpo y de repente yo sé que yo era un hombre de 38 años, que vivía en Australia, que la orilla de ese mar era Australia, que tenía un pantalón marrón, una camisa blanca, y sentía como la ola llegaba a la orilla y mi brazo se movía. Después de eso estoy sobre el cuerpo y lo observo con curiosidad, sin ningún tipo de problema, lo observo. Seguía siendo yo, pero estaba fuera de ese cuerpo, tampoco era Laura, no era... era yo pero no era Laura, era yo pero no era ese cuerpo que estaba ahí de ese hombre. Y automáticamente me voy para arriba muy rápidamente, a mayor velocidad que la luz, y entonces la chica que me estaba haciendo Reiki, que también abría los registros, me dijo que me preguntó cómo me había ido, y cuando le comparto lo que me había pasado, ella me dice, probablemente recordaste una vida pasada. Que yo
dije, no sé por qué no me cerré a la idea, pero nunca había escuchado eso en mi vida. No me asustó para nada, porque la verdad que yo lo viví muy natural. O sea, yo sentí esa vida como te puedo decir lo que desayuné esta mañana. O sea, algo muy natural. No necesito tampoco convencer a nadie de eso porque es algo que se siente muy natural. Y cuando ella me dice eso, yo empecé a investigar. Es verdad que yo venía de... Después empecé a hilar todo porque unos años antes, esto pasó en el 2019 y yo desde el 2015 estaba muy interesada con la meditación, entonces había hecho cursos de mindfulness y no sé por qué tenía mucha atracción con la meditación zazen, lo que es el budismo, ¿no? Entonces iba a un centro budista en San Telmo y meditaba ahí. Raro, muy raro todo. No sé por qué se me había dado por hacer eso, pero yo iba. Y bueno, en ese momento yo estaba pasando por una situación muy particular cuando empecé a recordar vidas pasadas, porque tenía 35 años y me estaba separando de una relación súper larga. Había decidido que iba a dejar mi país, Argentina, y que me iba a venir a España, que ahora es como mi nuevo país. Si corto el video es porque por ahí estoy en un parque hermoso, pero si se escucha mucho ruido lo corto y después lo sigo. Sí, voy a cortarlo porque van a subir la escalera. Bueno, no, lo sigo. Y bueno, cuando me quería sentar a meditar, como hacía usualmente, todas las vidas se me venían de repente. Empezaba a recordar mucho. Recordaba sobre todo una vida en particular que tenía mucho que ver. ¡Hola, niño! ¡Qué bonito! Recordaba una vida en particular que era de una mujer que era alrededor del año más o menos 500 y algo. Era una tribu y era una mujer que de chiquita me habían sacado de esa tribu para salvarme de una situación que mi padre vendía niños. Y a partir de ahí, perdón, no era el 500, era alrededor, fue alrededor del 1500. Fue alrededor del 1500, sí, así fue. Sí, alrededor de 1560. Y perdón, pero son tantas las vidas y como no, la verdad que este video lo estoy haciendo espontáneo y yo tengo todo anotado, pero bueno, no pasa nada. También es la primera vez que estoy compartiendo esto, que lo voy a subir a YouTube, entonces, bueno, estoy con todos los factores. Bueno, ojalá que lo vea gente y me pregunten cosas, a veces también es un poco más fácil hacerlo a partir de ahí. A ver si la luz me voy a mover un poquito porque el sol me está como... Ay. Bueno, creo que ahí se ve bien. Bueno, se me venía mucho esa vida que igual después puedo compartir. Era una tribu, me sacan de esa tribu, me llevan a otra, me termina cuidando en esa tribu una mujer que era sanadora y curandera y trabajaba con hierbas. Yo, lo más importante para mí de contar esto es cómo empiezo a asociar que la vida que yo estaba recordando a cada momento tenía el punto en común de energía, karma, vibración, frecuencia, de lo que yo estaba pasando en el momento presente de mi vida actual, de esta encarnación, ¿no? Y esa mujer de esa vida que me saca de esa tribu para salvarme y me lleva a otra, es mi mamá de esta vida. Y realmente el sentimiento que yo tenía con esa mujer tenía mucho que ver con lo que a mí me pasa con mi mamá. Cosas que me pasa con mi mamá, cosas que yo proyecto en mi mamá, sentimientos que yo sentía. Para todo esto, ella ya sabe todo esto, porque voy a volver un poquito atrás a lo que les estaba contando. Yo, después de esta sesión de Reiki y que me pasa eso, se me abrió el canal y ya ahí no solo no pude volver atrás, sino que tampoco quise.
porque me pareció fascinante. Estaba empezando a entender a través de la muerte de mi perro Golden, que se llama Nuba, se llamaba Nuba, como sea, empecé a entender que la muerte no existía, que Nuba no se había muerto, que había trascendido. Se me despertó tanto, también se me empieza a despertar la mediunidad, entonces comienzo a entender más que la muerte no existía y que solamente trascendíamos, dejábamos al cuerpo, porque empecé a sentir cómo se deja el cuerpo al recordar esas vidas. Y la mayoría de las veces fue muy pacífico, otras veces no, mi conciencia todavía no entendía lo que me había pasado, entonces me quedaba como boyando un poco ahí en la vida. Como, bueno, después iría compartiendo más, pero recuerdo otras vidas donde mi hermana actual, Josefina, fue también mi hermana en esa vida, en Granada, que éramos judías las dos. Y yo me muero porque realmente hago algo que me termino quitando la vida, pero bueno, no pasa nada, fue todo como desde el inconsciente, ¿no? Y con las herramientas que había en esa época también digamos, de salud. Chicos, tengo que mover, ahí está, porque el sol se va moviendo también. Les pido toda su paciencia porque yo soy nueva con esto. Y es todo a pulmón, estoy haciendo esto con mi cámara del teléfono. Bueno, y entonces cuando me empieza a pasar esto, yo me sentaba a meditar en esos días, fue unos 5 meses antes de venirme a Europa, y se me empezaba a venir muchas vidas, pero sobre todo empecé a tener que tener mucha paciencia porque la verdad que me cuesta un poco decir esto, pero recordaba cosas que quizás el humano no las ve muy agradables, cosas que yo misma había hecho, como les acabo de decir con esa vida judía. Entonces son cosas que vos por ahí, hoy por hoy, conscientemente decís, wow, o sea, a veces también eso me llevó a que muchas cosas que juzgué en otros lo dejé de hacer porque vi que yo también los había cometido. No Laura, no este personaje, pero sí otros. Creo que esa fue una de las grandezas y las riquezas que me trajo recordar vidas pasadas, hacerme más uno con todo. Lo que entonces hago es hablar con mi madre, porque ella es psicóloga, y yo sentí que yo me estaba volviendo psicótica. Yo dije, yo estoy loca. Porque yo me sentaba en una meditación y recordaba vidas, recordaba. O sea, es que no entraba a meditar, no empezaba a meditar, que donde me sentaba y me ponía a respirar, mi mente empezaba a ver imágenes, a recordar, a estar ahí además, porque se siente como que estás ahí, ¿sí? No es... nosotros le llamamos vidas pasadas como si el tiempo fuera pasado, pero en realidad en conciencia estás ahí en el momento presente, porque claro, el tiempo deja de existir en ese contexto. Fuera de la mente humana, de la mente carnal, como dice la metafísica, vos dejás de existir. Entonces hablo con mi madre, le digo esto y me dice, mira, si estuvieras psicótica no te lo podrías preguntar, no te estarías haciendo la pregunta, pero bueno, yo no sé sobre estos temas, así que lo bueno es que no estás psicótica. Así que al empezar a investigar y a pedir ayuda a las personas que ya estuvieran en estos temas, me nombran a una psiquiatra de Argentina que realmente la amo, que realmente me ayudó muchísimo, la recuerdo siempre, no la nombro ahora porque no sé si eso está bueno o qué, acá en YouTube, veamos, pero sí empecé a recordar. Sí la voy a ver a ella, de hecho le escribí una vez y no sé si habré sido muy convincente o le habré parecido algo que yo misma juzgaba en mí cuando todo esto me empezó a pasar, como estás inventando, es una ilusión, llamar la atención, muchas cosas que el humano siempre tiende a juzgar, ¿viste? Tiene evidencia científica, no la tiene. Al final todo eso si no te lo tomás todo con mucho amor personal y confías en vos, te puede hacer daño. A mí me hizo daño y bueno, todavía incluso sigo trabajando mucho sobre esas cosas.
Y por eso quiero compartir estos videos en YouTube. Voy a ver qué tal me siento después de subir pero después de eso la fui a ver a ella. Y en el medio, entre que me abro los registros, hago Reiki, le pido también ayuda a esta chica y la voy a ver a ella, me recomienda el libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros. Y cuando lo empiezo a leer era exactamente cómo relataba esa mujer, esa paciente, era como lo vivía yo. Cómo te vas desprendiendo del cuerpo, lo que sentís, lo vivís en el momento presente y en carne propia. Y luego empecé a visitar, porque yo tampoco lo conocía, a un chico que es recordador, de nuevo no sé si nombrar, pero es súper conocido él, y me ayudó profundamente poder escucharlo, porque dije, bueno, no estás loca, esto te está pasando ciertamente. Yo soy actriz, entonces dije, claro, no estaba trabajando mucho y siempre perseguía la idea de que yo no trabajaba como quería de actriz o no vivía de eso. Y dije, como te estás frustrando, estás imaginando de más. O sea, yo dije, vos como no estás pudiendo... esperen que hay gente. Bueno, qué bueno que se puede pausar esto porque si no sería todo un tema tener que cortar. Y además me acomodo el sol porque no sé si ven, pero me está dando en las mejillas y se siente. Entonces... bueno, me ayudó mucho también empezar a buscar a gente que le había pasado lo mismo que a mí. Sucede que yo cuando a mí esto me empieza a pasar, yo tenía 35 años y dije, no estoy para esto. O sea, yo tendría que estar teniendo hijos, no tendría que estar separándome, tendría que estar teniendo mi propia casa. Es muy interesante porque en la mente se me fue para ese lado, ¿entendés? Digo, vos no estás para todo esto. Y lo luché muchos años, o sea, de que no estaba para eso. Hoy que ya subo este video es porque ya no solamente no lo lucho, sino que no paré de estudiar. Para mí esto es 24/7, o sea, es todos los días. Vivo desde esta Laura que soy ahora, que es nuevo para mí. Y tengo 42 años ahora y ahora me doy cuenta que igual el tiempo no existe, que la edad es absolutamente... acá humanamente es cronológica, pero en sí la edad no existe y hoy por hoy tengo, por ejemplo, tengo un mentor que tiene 20 y pico de años, es súper, para mí es re joven y tiene una mentalidad que es sumamente madura, de una persona de más de 100 años, de otras vidas, ¿no? De un sabio que encarnó en él. Y bueno, la fui a ver a esta psiquiatra y bueno, no, la fui a ver 2 veces y definitivamente me dijo, no, vos, o sea, recordás vidas pasadas y es así. Y a partir de ahí, bueno, empezó a abrirse un canal a un montón de cosas, no solamente a recordar estas vidas que recuerdo que todavía están en la mente del momento presente, sino también a recordar vidas en otros planos, pero no planos como a nivel de superior, ¿no? Sino profundidad, ¿no? Un plano superior es para mí un plano profundo dentro nuestro, no es algo jerárquico, sino de profundidad. Y empecé entonces a contactar con esas existencias que son seres hermosos, maravillosos en otros planos, que a su vez soy yo, ¿no? en esos estados. Y la verdad que es maravilloso. Yo digo, si yo pudiera, yo todavía sigo extrabando muchas energías y muchas creencias limitantes y carentes, pero bueno. ¿Qué me trajo todo esto? Fue un alivio entender que yo no era solo Laura, que primero era un ser, una conciencia, que era ilimitada, eterna y que la muerte no existía. Vi a mi familia en otras, o sea, como les dije, vi a mi madre en varias vidas, vi a mis hermanas en otras vidas. Mi hermana mayor fue mi madre en otra vida, fue la madre de mi otra hermana y mío. Ay, no quiero que salga, no quiero que después me pidan derecho de imagen. Mi pareja, con la que yo me había separado en ese momento, que habíamos estado 9 años juntos, él fue mi padre en 1948 en Suecia.
o Suiza, eso realmente no me acuerdo exacto si es Suecia o Suiza, porque son además dos nombres que me confundo siempre. Y yo les juro, él me trataba igual que como me trató en esta vida, con un respeto, con un amor, con una dedicación, cuidándome. Y yo dije, claro. Y lo más interesante es ver quién fui yo también, ¿no? Ver cuál fue mi oscuridad, mi egoísmo, bueno, también mi belleza y también mi amor en esas otras vidas, pero también reconoces mucho eso. Me gustaría compartir cómo de eso llegué a hoy de pasar a recordar vidas pasadas y empezar a entregar energía y entonces elevar mi energía y estar más en paz porque dejé de identificarme con muchas cosas y a despertar en conciencia, a lo que pasé hoy, a lo que es, para mí hoy por hoy ya no me dedico o sea, si recuerdo solo, pero empezó a ser para mí eso como una terapia. Yo empezaba a sentir ansiedad y dije, tengo que recordar de qué vida viene esto, ¿no? A lo que hoy paso a ver que ya no se trata de vidas, que es vida de la vida, de la vida, de la vida, sino a lo que es para mí la emoción, la observación de la emoción, que va más allá de la vida, va más allá de los parientes, va más allá de tu personaje, del personaje de los demás, va más allá de los pensamientos, sino es la emoción que hay que dejar que se exprese, que es lo que a lo que me llevó al día de hoy, que es esta técnica que es tan conocida de dejar ir, de David Hopkins, pero también el budismo habla de eso, o sea, no quiero usar eso ahora para este video. Y bueno, que podamos entender que somos conciencia, que hay algo mucho más allá de lo material, de la materia, que encarnamos con el mismo grupo humano muchas veces, o el mismo grupo de almas, y entender que no hay tiempo ni distancia. Entonces, cuando alguien deja el cuerpo, sigue estando acá. Hay muchas otras cosas como películas en donde muestran qué pasa cuando un alma deja el cuerpo y está en un estado de conciencia muy bajo, si queda perdido en el astral, bajo astral, alto astral. Yo no soy muy de hablar desde ese lugar, a mí no me nace, yo no creo en eso porque para mí Dios es uno, es absoluto y Dios es amor, paz, unión, sabiduría. He tenido muchos accesos a ese lugar. He tenido accesos en donde sentí mucha paz, estaba fundida con el todo, amaba a todo el mundo. Entonces entiendo que esos bajos astrales no existen, son una idea mental. Y bueno, eso. Y que el alma tampoco es un bodoque, no es un adoquín de la calle, no es una roca. El alma es abstracto, es energía justamente. Entonces, cuando un alma deja el cuerpo, no se va como un bodoque. Hay una parte que siempre va a estar en el plano más alto porque es Dios, porque es su fuente y es de donde vino y a donde va a volver siempre. Y quizás una parte más baja pueda creer que está todavía en una conciencia baja y todavía no se termina a ir mentalmente de la idea de la materia. No voy a hacer más largo este audio y lo voy a entregar así como lo acabo de hacer. A quien lo vea, no importa quiénes sean y cuántas personas, espero que llegue a quien tenga que llegar. Gracias por escuchar, los amo por interesarse en este tema, porque solo nos lleva al amor y a la autenticidad.